Ejercicio 2. Nos piden resolver x a la 2x al cuadrado igual a 16 al cuadrado. ¿Cuál es nuestro objetivo acá? Lo que vamos a querer o lo que vamos a necesitar es tratar de convertir en el primer miembro la base que sea igual al exponente y en el segundo miembro la base también sea igual al exponente. ¿Para qué? Para llegar a deducir que las bases, si lo igualamos, me va a quedar que a es igual a b, está bien, y si igualamos los exponentes, también tenemos lo mismo, que a es igual a b. Entonces, el objetivo es tratar del primer miembro, llegar a que la base y el exponente sean iguales, y en el segundo miembro lo mismo, que la base y el exponente sean iguales. Bien, miren acá tenemos algo. Cada vez que un número está pegadito a la variable es porque se está multiplicando. Y si se están multiplicando los exponentes arriba, significa, o sea, se está multiplicando tanto el 2 como todo esto que está acá con el x al cuadrado. ¿Sí? Hay dos exponentes que se están multiplicando, entonces esto me lleva a otra propiedad. Cada vez que tenga a elevado a la b y todo elevado a la c, es porque se están. ¿Qué va a pasar con esta propiedad? Que coloco la misma base, la base en este caso es la primerita, es la a. ¿Quién es el exponente? El b. ¿Quién es el otro exponente? El c. ¿Qué pasa con estos exponentes? Se multiplican. Me queda a elevado a la b por c. Bien, entonces, ahora, esta propiedad la estoy aplicando de izquierda a derecha. Es decir, si tengo exponente al exponente, se multiplican. Pero ¿qué pasa cuando me dan la multiplicación de los exponentes? Entonces me pregunto, ¿de dónde ha salido esto? Esto ha salido de hacer a la b, todo elevado a la c. Es decir, el b ingresa y el c queda afuera. ¿Estamos? Entonces, ¿de dónde salió la multiplicación? Cada vez que tenga multiplicación me va a salir de hacer a la b igual a c. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá antes de seguir con el ejercicio para aplicar esa fórmula. Es decir, que si ahí me dan x elevado a la m por n, ¿de dónde ha salido esta multiplicación? Bueno, esta multiplicación ha salido de hacer, según la propiedad, x a la m todo elevado a la n, ya que exponente a la exponente se multiplica. Bien, eso es lo que estamos acá. Aquí tenemos un exponente y otro exponente. Se están multiplicando. Esto ha salido de hacer x a la 2, pero todo elevado a la x al cuadrado. Bien, ¿por qué? Porque exponente a la exponente se multiplica. Y ahí ya me lo estaban dando multiplicado. Bien, esto igual a 16 al cuadrado. Aquí también tengo que llegar a lo mismo, que la base y el exponente sean iguales. Bien, el 16, ustedes saben que el 16 yo lo puedo hacer como 4 al cuadrado, porque 4 por 4, 16, pero colocando paréntesis, ya que afuera está este exponente, que es el número 2, acuérdense, 4 al cuadrado, 16, solo le estoy dando la forma, lo estoy descomponiendo como 4 al cuadrado, 16, pero todo está elevado al cuadrado. Bien, y aquí ya hemos logrado, en el primer miembro hemos logrado que la base, que es x al cuadrado, sea igual al exponente, que es también x al cuadrado. He conseguido que la base y el exponente sean iguales. Esto igual a esto. Bien, listo. Y esto igual, ¿qué propiedad aplico acá? La propiedad que está aquí, ¿no? Exponente al exponente se multiplican. Aquí tengo un exponente, 2. Tengo un exponente afuera, 2. 2 por 2 me va a dar 4. Y miren, llegué también a ver, o a hacer que el 16 al cuadrado sea lo mismo que hacer 4 a la 4. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Entonces, bueno, aquí teníamos que es x al cuadrado y todo está elevado a x al cuadrado. Bien, tengo base y exponente igual. Base y exponente igual. Tengo base y exponente igual. Base y exponente igual. Entonces, puedo igualar las bases, o bien igualo las bases, que me quedaría x al cuadrado igual a 4, o también puedo igualar los exponentes, que me quedaría x al cuadrado igual a 4. O sea, lo mismo, ¿verdad? Bien, de aquí ya nos quedaría esto, de tener esto, ya nos quedó lo de acá. Cada vez que tengo un exponente en el primer miembro, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo va a pasar este 2? Este número 2 va a pasar como raíz cuadrada. Si fuera 3, raíz cúbica. Si fuera 4, raíz cuarta, ¿no? Pero en ese caso es raíz cuadrada, pero ya no se coloca el número 2 porque se entiende de que la raíz cuadrada tiene índice radical, o sea el número de acá, 2, raíz cuadrada de 4. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces x vale